terminar en el norte de Bogotá una rueda de prensa con el comandante del Ejército, general Nicasio Martínez. Entregó el primer balance de la nueva ofensiva de las fuerzas militares contra las disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales en 7 departamentos del país. Nuestro compañero Oscar Ramírez estuvo ahí en la rueda de prensa. Oscar, muy buenas tardes. Le pregunto qué otras conclusiones hay después de este encuentro. Adelante. Andreita, César, muy buenas tardes. Y mire, una de las principales conclusiones del general Nicasio Martínez fue que se debe reforzar la protección a los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde hay más de 3.000 excombatientes de las FARC. Además dijo que son 60 golpes los que se le han dado a estas diferentes estructuras criminales. Además de alias Gildardo Cucho, también exaltó la captura de alias William y alias el Moncho en la zona del Catatumbo. La ofensiva contra las disidencias de las FARC y los llamados grupos armados residuales cubrió 7 departamentos. Tenemos cerca de 60 afectaciones a todas las organizaciones delictivas. En cuanto respecta al gado residual, tenemos 42 afectaciones. Entre las capturas, el general Martínez destacó las de alias William y alias El Tuerto, quienes son señalados por supuestamente extorsionar a ganaderos y comerciantes en la región del Catatumbo. Este golpe se suma a la muerte de alias Gildardo Cucho y 11 de sus hombres en el departamento del Caquetá. Fue capturado alias William, primer cabecilla del residual 45, y alias El Tuerto, segundo cabecilla del residual 45. Estos dos con 5 integrantes más de este grupo residual que estaba delinquiendo en el área general del municipio de Toledo. El alto mando militar señaló que la nueva estrategia incluye reforzar la protección a los espacios territoriales de reincorporación y capacitación, donde permanecen más de 3.000 excombatientes. Tenemos un dispositivo por parte del Ejército y de la Policía. Esto ha venido siendo reforzado. Hemos colocado mucha atención porque para nosotros es vital proteger a aquellas personas que están inmersas dentro de los acuerdos de paz. Además, confirmó la presencia de carteles mexicanos que estarían negociando droga por armas. El rearme de Santrich, alias El Paisa, y también de Iván Márquez constituyen una amenaza para la seguridad nacional. Precisamente indagamos con alguien que conoce muy bien el ADN de la estructura militar en Colombia y es el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, a quien le trasladamos esta pregunta. ¿Está preparado Colombia para enfrentar esta amenaza? El enemigo ya es conocido, así como su prontuario criminal, pero de acuerdo con el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, este grupo de disidentes ya no tiene el mismo poder que antes. Por supuesto, ya no tienen la fuerza que tuvieron en otro momento. Recordar que las Fuerzas Armadas las golpearon de manera sustancial, así fue que se hizo un diálogo de paz. Anunciaron alianzas con el ELN y estarían aprovechándose de la difícil situación de muchos venezolanos para reclutarlos. Así lo reconoce el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. Y aprovechando esa situación están reclutando ciudadanos venezolanos. Estamos hablando ya de cerca de 200 personas reclutadas por esa guerrilla en Venezuela. Iván Márquez señaló en el video que en su realzamiento en armas habrá una nueva forma de operar, pero ¿realmente está preparada Colombia para enfrentar esta amenaza terrorista? Lo que más lamento es que las Fuerzas Armadas no las fortalecimos como las estábamos teniendo en el pasado. Desde el 2015 empezaron a debilitarse y hoy tenemos que volverlas a llenar de recursos, de capacidades, de entrenamiento, para que puedan precisamente responder al tipo de amenaza que tenemos. Según Pinzón, quien estuvo al frente de la cartera de defensa entre el 2011 y el 2015, en medio de los diálogos de paz siempre hubo dudas de que las FARC dejaban una retaguardia armada. Que siempre previmos, por lo menos en lo que a mí correspondió, que las FARC estaban dejando una retaguardia que se iba a alimentar precisamente de ese narcotráfico. Para el director del Centro de Estudios de Inseguridad y Paz, enfrentar a estas estructuras criminales será un desafío especialmente en las zonas donde pueden resguardarse con facilidad en territorio venezolano. Se van a disputar las rentas ilegales en los dos lados de la frontera y, sin lugar a dudas, van a tener esa protección de la Guardia Nacional Venezolana. Entre la ofensiva de las autoridades, por ahora figura la recompensa de 3.000 millones de pesos a quienes den información de estos disidentes, así como nuevos
nuevos bombardeos como los de este viernes, en los que murieron 9 miembros de estas estructuras criminales, entre ellos alias Gildardo Cucho. Luego del video en el que se conoció donde aparece Iván Márquez, alias Jesús Santrich de Romaña, con armamento de gran calibre, muchas personas se preguntan por qué de una vez por todas no son sacados de esta jurisdicción especial para la paz, y la respuesta es que existe un debido proceso que está precisamente en la Constitución. Dialogamos con varios expertos quienes nos explicaron. Como el ave fénix. Ver a Iván Márquez, a Jesús Santrich, a El Paisa, a Romaña y a otras 17 personas nuevamente alzadas en armas despertó la indignación de colombianos que se preguntan por qué ese grupo que le dio la espalda al acuerdo de paz y lo hizo público en redes sociales no fue expulsado de manera inmediata de la Jurisdicción Especial para la Paz. La razón la explican los expertos. La justicia debe respetarles el debido proceso. Nadie puede ser condenado judicialmente sin haber sido oído previamente y sin que haya controvertido las pruebas en su contra. El debido proceso es una garantía que debe tener toda persona que tenga que enfrentar un proceso. Aún los más criminales. El Estado puede tener pruebas contundentes de la responsabilidad de una persona por un determinado delito y en todo caso está en la obligación de ponérselas de presente, dejar que esa persona dé su opinión sobre las mismas, eventualmente las controvierta y solo después de eso toma una decisión. Quiere decir que todas las pruebas contra cualquier persona deben de ser evaluadas y los sindicatos tienen el derecho a intentar refutarlas o explicarlas. Pasar por encima del debido proceso implicaría acciones legales por parte de los tribunales internacionales. Así las cosas, el video en el que reaparecen los reincidentes advirtiendo que retoman las armas es fundamental para el proceso que apenas comienza. Los magistrados pueden recurrir a todos los elementos de juicio de los que dispongan, incluso el video. De manera que la JEP no puede de la noche a la mañana decir se va esta persona sin haber iniciado ese procedimiento brevísimo. A pesar de las órdenes de captura expedidas en las últimas horas, los expertos sí critican la lentitud de las decisiones. La JEP ha sido muy garantista a la guerrilla y ha sido muy lenta en tomar decisiones. O sea, no ha tenido la agilidad que muchos quisiéramos para resolver situaciones jurídicas de guerrilleros que se han mostrado renuentes a someterse a la JEP. Para resumir, culpable o no, y así las pruebas lo incriminen, todos tenemos derecho al debido proceso. Es decir, cualquier persona es inocente hasta que sea declarado culpable por un juez. Gústenos o no, eso dice el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que debe ser respetado por el Congreso de la República, las altas cortes y todos nosotros como ciudadanos. Esteban Pérez, Noticias RCN. Uno de los personajes más polémicos de ese video es precisamente Jesús Santrich, a quien hace unos meses lo veíamos en silla de ruedas y luego lo vimos en este video portando un fusil. También genera muchas preguntas sobre por qué no ha perdido su curul. Aquí se lo respondemos. Seusis Pausias Hernández Solarte, alias Santrich, seguirá siendo congresista hasta que se presente alguno de estos escenarios. 1. Que el Consejo de Estado invalide la condición de congresista mediante acción de pérdida de investidura. Este proceso podría durar 3 meses o más. 2. Que lo suspenda el Procurador General de la Nación. 3. El Contralor podría pedirle al Procurador que lo suspenda bajo el argumento de daño al erario. 4. La más conocida y de aplicación inmediata se encuentra en el artículo 134 de la Constitución. Se activaría la silla vacía temprana. Se requiere que llegue a la Cámara de Representantes la orden de captura expedida por la Sala de Instrucción de la Corte. El partido de las FARC perdería la curul y nadie lo podría reemplazar. Para la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el anuncio de la conformación de la nueva guerrilla y el futuro penal de alias Santrich era previsible hace más de un año. Desde abril del año pasado, cuando el gobierno anterior avisó y anunció al país la decisión de una orden de captura contra Santrich, que hoy lo vemos también empuñando un arma y haciendo parte de este nuevo grupo que se asocia para delinquir, ya se sabía definitivamente
que seguramente de manera equivocada algunos entendieron que la firma de ese proceso significaba una posibilidad de seguir con el narcotráfico. Para el ex viceministro del Interior y Justicia, Rafael Nieto, la situación es un momento clave para responder con contundencia a las disidencias y a la creación de nuevos grupos armados. Esa esquizofrenia hay que resolverla para entregarle al Estado y en particular a la fuerza pública la seguridad jurídica, la definición de presupuestos y de tareas y objetivos que le permitan enfrentar con eficacia, por un lado, a estos grupos armados organizados y por el otro, al narcotráfico. El gobierno nacional aseguró que en ninguna circunstancia habrá vicios en contra de la implementación del Acuerdo de La Habana. Hay funcionarios de alto gobierno haciendo seguimiento para brindar las garantías necesarias. Uno de los anuncios más importantes que hizo el general Nicasio Martínez fue la creación de un cuerpo de élite integrado por militares y policías para perseguir a las diferentes estructuras disidentes y también a otras estructuras criminales a lo largo y ancho del territorio nacional. Es todo por ahora desde la Escuela de Caballería. Soy Oscar Ramírez, Noticias RCN. Oscar, gracias y feliz tarde. Continuamos con otros temas a la